reiterando buenas noches nuevamente. Señor Carlos Baré Guiden, exdirector general de la Policía Nacional, bienvenido, comandante. Comisionado Darío Arroy, subdirector jubilado de la Policía Nacional. Comisionado Bolívar Castillo, subdirector jubilado de la Policía Nacional. Comisionado Albi Santana Castillo, subdirector jubilado de la Policía Nacional. Comisionado Irving Muñoz Aparicio, presidente del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía CONAPOL. Invitados especiales, miembros de este prestigioso colegio. El Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía de Panamá, a través de su junta directiva, le da la más calurosa bienvenida a este conversatorio que denominamos No uniformado, evolución o involución institucional para la necesidad de la seguridad del país. Si bien es cierto, Panamá se enfrenta a un desafío de seguridad compleja, cada vez más grave, proyectado por la inseguridad criminal, por el problema del pandillerismo en todas sus dimensiones, el narcotráfico, el lavado de dinero, y agreguemos otro problema más, que es el flujo migratorio, que a través del país ha crecido de forma proporcional. Por eso, para la sociedad y los miembros de la Policía Nacional es tan importante la designación de un director capaz de darle esa paz y tranquilidad que siempre los panameños reclaman. CONAPOL es una organización sin fines de lucro cuyo método es el uso de la dialéctica, con miras al fomento de la conciencia crítica, al desarrollo de la participación ciudadana y la búsqueda de consenso nacional. A partir de 1990 se organizó la Fuerza Pública, con el fin de otorgarle fundamentos legales a la nueva organización policial. Se expidió el decreto número 38 del 10 de febrero de 1990, mediante el cual fue organizada la Fuerza Pública, en donde uno de sus componentes es la Policía Nacional. No fue hasta el año 1997 que la Policía Nacional fue legalmente constituida mediante la promulgación de la Ley Orgánica número 18 del 3 de junio de 1997, subordinándola explícitamente al poder público legalmente constituido. Dentro de esa ley, en el artículo 41, dice lo siguiente: el director general o directora general de la Policía Nacional será de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, con la participación del Ministerio de Gobierno y Justicia. Solo podrán ser nombrados para hacer este cargo personas civiles que no pertenezcan a la carrera policial. El decreto ley número 5 del 18 de agosto de 2008 modifica el artículo 41 de la ley 18 del 3 de junio de 1997, que queda así: artículo 41. El director general de la Policía Nacional será el libre nombramiento y remoción del presidente de la República, con la participación del Ministerio de Gobierno y Justicia. Solo podrán ser nombrados para hacer este cargo personas civiles con título universitario o comisionados o comisionadas de la Policía Nacional. Durante todo este proceso, desde 1990 a la fecha, la Policía Nacional ha contado con 9 directores civiles y 9 directores que corresponden a la carrera policial, que se encargaron en su momento de llevar el liderazgo de la institución policial. Dentro de todo este proceso, el Colegio Nacional de los Servicios de Profesionales de Policía de la República de Panamá, en vista que después de 10 años al mando de la Policía Nacional ha estado dirigida por uniformado, y con el nuevo gobierno se ha contemplado una figura fuera de la fila para dirigir la Policía Nacional. Hoy tenemos el honor de tener un conversatorio, podríamos decir, con la única persona que lideró la Policía Nacional durante todo el ciclo completo de su gestión, desde 1999 al 2004, situación que lo faculta con propiedad para poder orientar a través de su experiencia todo el proceso de que tomó el mando hasta su retiro de la institución, el señor Carlos Baré Guiden.
Desde que asumió el mando de la institución policial, respetó el escalafón, la mística y la cultura uniformada. De manera tal que los 3 subdirectores que lo acompañaron durante su gestión cumplieron su rol de liderazgo ante el resto uniformado por la jerarquía que lo caracterizaba. Paso a mencionar a los subdirectores que lo acompañaron en su momento. Javier Armando Licona Gómez, que en paz descanse, egresado de la Escuela Politécnica de Guatemala, oficial en el arma de infantería, ingresó en 1975 a la institución, cargo importante dentro de la institución policial, jefe del área H San Miguelito, subdirector de planeamiento, director de informática y telecomunicaciones, director de la zona policial de Chiriquí, director de planeamiento, encargado del centro penitenciario La Joya, director de servicios generales, inspector general, director de la zona de policía del Canal, director del DIF, hasta llegar al cargo de subdirector, finalizando su carrera el 28 de marzo del 2001. En estos momentos, ya que mencioné el nombre del comandante Armando Licona Gómez, quisiera pedir si nos podemos poner un momento de pie para rendirle un momento de reflexión en honor al comandante Javier Armando Licona Gómez. Muchas gracias. Comandante Bolívar Ernesto Castillo López, egresado de la Escuela Politécnica de Guatemala, oficial del arma de infantería, ingresó en 1977. Cargo importante dentro de la institución policial, director de información e investigación policial, jefe de la zona de policía de Colón, director de la Academia de Policía, jefe de la zona de policía de Los Santos, entre otros. Ocupó el cargo de subdirector de la Policía Nacional, finalizando su carrera en el año 2002. Comandante Alvis Santana Castillo, egresado como oficial de la Guardia Civil del Perú, ingresó en 1979, diciembre, cargo importante dentro de la institución policial, jefe de la zona de policía de Colón, jefe de la zona de policía de San Miguelito, jefe de la zona de policía de Boca del Toro, director de operaciones del tránsito, secretario general de la Policía Nacional, entre otros, hasta llegar a ocupar el cargo de subdirector de la Policía Nacional, finalizando su carrera en el año 2005. Caballeros, disfrutemos en este tiempo las vivencias institucionales. Sin más preámbulo, me gustaría ceder la palabra al exdirector general de la Policía Nacional, Carlos Bariguide, para que nos ilustre esa transición al momento de hacer su cargo. Eso puede precisamente ayudar a que tengamos una mejor policía, porque ninguno de ustedes pasó por ahí porque pasó. Todos tienen su experiencia y lamentablemente creo que los miembros actuales de activos no son consecuentes con eso. Y es lamentable porque las vivencias de ustedes son demasiado importantes en una institución y para ellos que son mucho más jóvenes y no vivieron momentos donde la gran mayoría de ustedes que están aquí fueron parte de la época de la Fuerza de Defensa y posteriormente de una policía civil totalmente diferente. Sin embargo, las vivencias de ustedes en la época de la Fuerza de Defensa fueron muy importantes y yo lo sé reconocer. Yo, en realidad, nunca he sido policía ni nada parecido. Circunstancias de la vida me llevaron a
a llegar a la presidencia de la República con el presidente Guillermo Endara, y él me pidió que yo me encargara de crear y organizar el Servicio de Protección Institucional. Posteriormente yo salí del Servicio de Protección Institucional y me llegué a mi vida privada. Sin embargo, vinieron las elecciones del año 99 y la presidenta Moscoso resultó electa, y al día siguiente de resultar electa tuvimos una reunión donde estábamos solamente 3 personas, y la presidenta me dice, bueno, ya eran las 8 de la mañana, habíamos estado hasta las 1 de la mañana, y dice, bueno, entonces hubo un gran amigo mío que me acompañaba con ella, era el secretario general del partido de esa época, dice, no, él tiene que ir para la policía. Yo ¿qué he hecho de malo para que tengo que ir para la policía? No, porque es que tú tienes que ir a cuidar esa vaina allá. Digo, déjame escoger qué es lo que yo quiero. Ella me está preguntando, no, es que te... Entonces me dice ella, bueno, tú hay 2 instituciones más que tú de repente puedes hacer trabajo, que es el SPI nuevamente o el Consejo de Seguridad. No, que él tiene que ir para la policía. Yo fui el primer nombramiento que ella hizo público. Después nos fuimos de viaje. De allá ella me hizo reunirme con la policía de Italia, con algunas otras entidades de otros países en España. Teníamos un proyecto visto de las cárceles, una combinación entre España y Panamá. Ellos ponían el 50% y nosotros el 50% para hacer las cárceles aquí en Panamá. Y ella me dijo, yo quiero que tú vayas a ver esto, y yo fui a ver, y eran unos espectáculos de cárceles, ¿no? Algo que si lo hubiéramos hecho hubiera sido una cosa entonces, impresionante. Cuando estábamos en el Hotel Sheraton, que estábamos en la transición, y ahí yo me entero que prácticamente a mí me estaban rodeando, ¿no? O sea, me iban a meter unas cuñas por los lados, y entonces yo sí le advertí a la presidenta que si yo iba a estar en la institución, el control de la institución lo tenía yo. Que eso no quería decir que yo iba a pasar por encima del ministro, pero que el ministro no podía tomar decisiones si no lo consultaba conmigo. Entonces ella estuvo de acuerdo. Por consiguiente, ellos quisieron coger control de compras. Yo no lo permití. Vuelvo y les digo, yo todos los días, a veces yo mismo me decía, bueno, pero ¿por qué yo demoro tanto en un directorio? A veces entrábamos ahí a las 7 de la mañana y salíamos a las 10. Pero esas 3 horas, lo que yo aprendía de ustedes, y no solamente lo que aprendía de ustedes, comencé a conocerlos a ustedes. Comencé a conocer todas las capacidades de cada cual. Pero yo, es más, les voy a decir experiencias. Habían comisionados que eran directores de departamento, habían subcomisionados que eran miembros del directorio, y habían mayores que eran miembros del directorio. Y entonces yo sí dije que desde el primer momento que ahí todos éramos iguales. Y los policías son ustedes, las decisiones al final las tomo yo, pero con el consenso de ustedes. En aquella época el directorio lo componían como 12 entre comisionados, subcomisionados y mayores. Eran como 12 nada más. Ahora son, yo no sé cuántas direcciones hay ahí, y eso es horroroso. En esa época no. Yo nunca tuve una desconfianza de ningún miembro del directorio. Siempre, y cuando que sentía alguna incomodidad sobre alguno, yo lo llamaba, hablaba con él y le pedía que rectificara, que la idea no era
tomar medidas, sino, hey, esto vamos a acomodarlo, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso del equipo que yo tuve. Del equipo que yo tuve, yo me siento muy orgulloso. Siempre había algunas otras situaciones, pero en términos general, los 5 años que yo tuve ahí, yo creo que tuve un excelente equipo de trabajo. Tuve un excelente equipo de trabajo, me dio muchas satisfacciones. Y yo también quiero decirles que yo no me resistía a la autoridad. Había una estructura que se venía del señor Sosa, que se manejaba ahí, yo no veo por qué había que cambiarla, ¿no? Lo mismo que el tema del fondo de Darién. El fondo de Darién lo manejábamos en la institución, era un fondo de 4 millones de dólares, nunca hubo un mal manejo de ese fondo, nunca hubo un reclamo en los 5 años míos, y yo creo que después se siguió manejando igual, y nunca ha habido porque se manejaba de una manera demasiado correcta. Nosotros le proveíamos recursos al servicio aéreo y al servicio marítimo. Precisamente ahora, cuando Cortés hablaba de la ley de la Policía Nacional, la ley establecía que el director de la Policía Nacional tenía que ser un civil. Eso estaba en la ley desde el 90 hacia adelante. Así que ellos ya habían tenido varios civiles, directores. Esa ley se hace después de Eduardo Herrera. El primer civil fue Asbat, el segundo civil fue Gonzalo Menéndez Franco, el tercer civil fue Oswaldo Fernández y el cuarto fui yo, ¿verdad? El señor Sosa y después yo. El señor Sosa reemplaza a Oswaldo Fernández, ¿verdad? Y después fui yo. Es más, el señor Sosa me entregó la institución a las 12 de la noche, porque Pérez Valladares le dijo que la vaina que había que entregarla a todos los ministerios y todas las 12 de la noche. Entonces el señor Sosa me entregó la institución a las 12 de la noche. Ni me acuerdo quiénes estaban ahí. Ni me acuerdo. Me imagino que Licona y Gómez, ¿no? Bueno, es más, no tengo ni una foto de eso. Yo nunca llegué a la institución, cuando llegué, con una actitud de ninguna clase. Nunca llegué vuelvo y te digo, yo me senté ahí y comencé, ¿por qué duramos tanto? Pero es que yo hablaba hablaba el otro, yo escuchaba, lo fui conociendo, y ahora yo tenía, como dije, ya yo tenía 54 años, ya yo tenía otra forma de pensar, no eran los 40 años que yo tenía cuando llegué a la CPI, ¿verdad? Ya tenía más madurez, había tenido algunas experiencias dentro del SPI que me permitieron precisamente cambiar mis actitudes también. Cuando tú llegas a un cargo, independientemente que fuimos compañeritos pío pío, pero ya no somos compañeritos pío pío. Yo soy tu superior. Y por consiguiente yo tengo que olvidarme de que tú eras el que jugabas bola conmigo. Y por consiguiente, si tú cometes un error, yo te tengo que sancionar. Y eso, lamentablemente, en la institución, y yo se los decía, que el amiguismo se dejara afuera. El amiguismo adentro de la institución no funciona. Fuimos compañeros de promoción, fuimos compañeros, tenemos 20 años de estar aquí, los dos agarraditos, no. ¿Por qué? Porque la institución también dejó de ser una institución enorme a una institución pequeña, ¿verdad? Entonces, vuelvo y te digo, yo a medida que se iban jubilando, yo iba viendo las diferencias. Yo iba viendo las diferencias a medida que se iban jubilando. Algunos con una madurez extraordinaria y otros con una inmadurez extraordinaria también. Yo tengo oficiales que yo me sentía cómodo
con ellos porque les gustaba tomar decisiones. Y había otros que no les gustaba tomar decisiones. Porque el que menos toma decisiones, menos se equivoca. Y a veces tú tienes que equivocarte también. Y como yo le decía, espérate, si tú tomaste una decisión y te equivocaste, hey, yo tengo que ver cómo la arreglamos. Yo no te voy a dejar solo. No, 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 tú la cagaste. No, no. Yo soy el director de la policía. La responsabilidad es mía. Yo nunca evadí una responsabilidad. Yo nunca evadí una responsabilidad. Si un miembro de ustedes cometió una falta, es más, ¿a cuántos juicios fui yo a respaldar y me lo reclamó un magistrado un día ahí en la corte? Que yo había ido a intimidar al jurado. Yo, ¿cómo se te ocurre que yo vengo a intimidar al jurado si él es subalterno mío? Él es mi compañero de trabajo, yo vengo a respaldarlo a él. Tú vienes a decir que yo vengo a intimidar al jurado. ¿Tú estás loco? Esa es mi responsabilidad. Y lo que él le pasó, yo tengo que respaldarlo. ¿Por qué lo hizo él? Bueno, veremos. Pero yo no puedo dejarlo en el aire. Él tomó una decisión en un momento dado y yo tengo que ser consecuente con eso. Él no mató al tipo porque lo quiso matar. Buenas noches. Primero agradecerle, ¿no?, por la invitación al colegio. Y definitivamente no voy a hablar del señor Bárez porque él ha dicho su realidad de la persona que fue y fue lo que nosotros nos encontramos. Ahora bien, ¿cuál fue digamos, el desafío mío? Yo no lo conocía, yo al señor Bárez no lo conocía. Como dice él, lo vi en Colón por un tema de seguridad, que llegó la primera dama, estaba el presidente, pero no fue algo amplio ni nada, ¿no? Cuando yo llego, después me trasladan al DIP y eso, cuando llego a la policía me asigna de subdirector. Para mí era un desafío cómo compaginar, si se puede usar el término, de forma amigable con la dirección. Definitivamente, ¿qué nos ayudó? La calidad de persona que era el señor Bárez. Pero sí soy claro en señalar, y algunas veces se lo dije a él, el que es director de esta institución tiene que tener comunicación directa con el Ejecutivo. No puede haber intermediario. No debe haber, ¿no? No puede haber o no, pero no, para mí debe tener una comunicación directa, plantear temas, así como él lo ha explicado. Ese siempre ha sido mi concepto, pues había tenido otras experiencias, no ocupando cargo alto, pero había escuchado situaciones de directores previamente que no tenían esa comunicación y todo eso afectaba a la institución. Creo que lo importante aquí es evaluar, y creo que el fin y el objetivo de este foro o este conversatorio es evaluar la situación actual, ¿no? Definitivamente, como han dicho algunos, y todos nos sentimos, lo ideal fuera que fuera alguien de uniforme quien ocupara el cargo. Eso es lo ideal. Pero como hemos podido observar o escuchar aquí, el señor director, como bien señala, él no fue a ningún curso, no es una persona que estudió ningún estudio superior de nada, pero sí supo ejercer un liderazgo correcto. Y lo que tiene él es lo que yo a veces pienso, pues. Es una persona sabia, madura, con capacidad de escuchar. Y escuchar y captar con buenas intenciones, porque a usted lo pueden nombrar, usted puede ser profesional de Estado Mayor y tener todos los cursos, pero puede llegar a una posición y tiene malas intenciones y no va a lograr resultados. ¿Qué pude yo compaginar? Definitivamente yo traía sueños como persona uniformada que había estado en nivel bajo. Yo pensaba, bueno, si algún día llego allá, voy a ver qué puedo hacer para mejorar la institución. Esa parte pudo ser transmitida de alguna forma, no solo mía, ¿no? Estoy hablando de mi equipo, escuchada y se pudo implementar, porque el señor Bárez tenía esa cualidad. Pero probablemente otros jefes, otros que me estuvieran atrás de mí, no pudieron ser escuchados nunca. No es que no tenían intención, o tal vez ese puesto de director no llegaba al nivel de lograr que el Ejecutivo aceptara las ideas. Definitivamente el señor Bárez tenía esas cualidades. Me parece interesante también lo último que él habló de la parte del hogar, ¿no? De su padre, de trabajo, de asumir responsabilidades. Ciertamente a nosotros en la escuela nos enseñan todas esas cosas,
pero a veces nunca logramos una madurez total de asumir responsabilidades, de asumir, él explica, nosotros tuvimos oportunidades de mandar previamente, pero también se encontró, en la medida que íbamos saliendo, personas con menos madurez, digamos. Yo no sé si menos experiencia, yo tuve mucha experiencia en la vida institucional, en la fuerza, me tocó tomar decisiones que siempre se lo he enseñado y asumía las decisiones. Si me regañaban, bueno, o me sancionaban, ¿no? Lo mío no me importaba, yo había tomado la decisión. El señor Párez tiene esas cosas. Realmente me tocó trabajar con un director con esas cualidades que no las voy a mencionar aquí, que ustedes lo han escuchado y que ha servido. Creo que es importante y hacer crítica o autocrítica, entender una realidad. No porque somos uniformados somos los mejores. Esa es una realidad. No porque hemos estudiado, tenemos muchos títulos, somos los máximos. Es mentira. Creo que hay cosas básicas fundamentales, especialmente para avanzar, para crecer de forma digamos, correcta, ¿no? Yo siempre tenía decía dos palabras, hay que actuar dentro de la ley y dentro de lo que es moralmente. Cuando llegó a la subdirección, gracias a Dios, cuando llego, yo senté a los compañeros míos, ¿no? Digo, bueno, aquí había que escoger a uno, me escogieron a mí, si lo hubieran escogido a usted, yo lo hubiera a ellos, ¿no? Yo hubiera estado alineado y trabajando. Así que todo eso nos ayudó, ¿no? Definitivamente no tengo por qué estar hablando de liderazgo, ustedes lo escucharon. Esas son las cualidades que debe traer el nuevo director. Puede ser, yo no sé quién es, no lo conozco, el señor puede ser ingeniero, graduado, el mejor título, etcétera, pero si no lleva esas cosas, probablemente se vaya a encontrar con problemas. Y hay otra cosa que dentro, porque él escuchaba, él entendía, comprendía, estoy hablando del señor Baré, en la antigüedad, nosotros tenemos ese valor, respetarnos, ¿no? La antigüedad, no trastocarla, eso es importante. Y siempre se respetó eso. Se hicieron muchas cosas, creo yo que hicimos muchas cosas positivas de la estructura, la organización, y voy a opinar, puede ser una opinión que no es la correcta, pero creo que la institución no ha fallado. Cuando los nuestros llegaron a las posiciones que llegaron, que tuvieron esas comunicaciones, no actuaron con suficiente madurez y responsabilidad para la estructura de la organización. El señor Varela dice, nosotros tenemos, a veces, es una realidad porque lo hemos vivido. Queremos el amiguito, ¿no? Cuando uno llega a la... Yo siempre le decía a los compañeros, todos tenemos cédula, somos responsables de nuestros actos. Si usted me llama a mí para desarrollar una acción y yo le autorizo, entonces yo sí tengo responsabilidad. Pero si usted hace su acto por allá y no me dice nada, usted es responsable de su acto y hay que asumir la responsabilidad. Pero a veces queremos eso, lo que dice el señor Párez, eso es una realidad. Proteger. Yo escuché, yo muy poco trato de, a veces las noticias y eso, ¿no? Para no contaminarme, ¿no? Pero escuché al señor ministro, Frank Ábrego, y él habló, me gustó las palabras que él usó. El sistema, o sea, la administración ha venido haciendo algunas cosas que son correctas y que hay que seguirlas. Lo malo, miren, lo malo de nosotros, no malo, es de querer avanzar, pero cometemos ese error de querer construir cosas tumbando lo anterior. No, tenemos que reconocer que todos han hecho su trabajo y que hay que mejorar y avanzar. Sobre lo que hizo alguien, qué cosa yo puedo mejorar. Ese es el concepto, ¿no? No es que, eso elimina, voy a hacer otra. Y eso ha sido tanto en lo político, en las instituciones, es un mal que hay. Me gustó realmente lo que dijo Ábrego, así. Yo espero que el señor director vea las cosas, ¿no? Y escuche a su equipo, ¿no? Y el equipo que no vaya con mala intención. Es que ese es parte de un problema, como dice el señor Varela, ese es parte de un problema. Yo no tenía ese problema de sentir que este grupo, que este de allá. No, éramos un grupo, un equipo, bueno, todos trabajamos. Ciertamente somos humanos y queremos apoyar al amigo, pero tenemos que ponernos el sombrerito. Esta es la institución. Amigos, cuando salimos aquí nos tomamos la cerveza, pero cuando estoy allá, esta es la institución y nuestro deber y nuestra responsabilidad es la institución y la institución con el país, más nada. Miren lo que ha hecho el señor Varés.
Esos ejemplos que nos da del ministro, el amigo que llamó. Yo esas cosas no las conocía, ¿no? Pero él lo está explicando. ¿Qué hacemos nosotros si nos llama el amigo? Hey, ayúdame. Lo que hacemos es llamar al policía para decir que no. No, claro. Miren la postura, una postura no de un hombre que es uniformado. Eso, y todo eso nos lo enseñaron. Pero él tenía carácter, tenía personalidad. A veces a nosotros... Tenía apoyo. Tenía apoyo. Bueno, también tenía el apoyo, eso es cierto. Pero uno tiene que... yo siempre pensé, yo no sé, el señor Barret, yo tengo que darle ejemplo, él no me puede estar señalando, él no me puede... Porque eso va a ser mi autoridad. Y siempre a veces uso otras palabras. Uno no debe solo hablar, sino demostrarlo a través de los actos. A veces hablamos, decimos muchas cosas bonitas, muchas expresiones, que el ejemplo, que no sé qué, pero en la práctica no lo hacemos. No digo que yo soy ser humano y cometo errores, normal, pero trato de corregir. Pero bueno, yo no quisiera que esto cerrara. Lo que sí le digo, tenemos oportunidades. Lo mejor que le podemos decir a nuestros compañeros jefes allá es hablarles que actúen con responsabilidad. Cuando usted ocupa un cargo alto ahí arriba, usted no es compañero de uno o de otro, sino el subdirector o el director de la institución. Ahora, yo sí creo en la parte esta importante de que al final, cuando uno ve la gama de experiencia que se ha ganado en esos años, por decir un ejemplo, y por otro lado, posteriormente, la historia quizás mía, como una vez les contaba, quizás yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela binaria. ¿Por qué digo binaria? Que era como la Guardia Nacional, policía y militar, por eso un ejemplo. Las dos funciones, la Guardia Civil del Perú, eran las dos funciones, por eso un ejemplo. Y ustedes vieron el logo posterior que yo mandé al grupo de los Sinchi. Bueno, los Sinchi son toda la organización que se encarga del orden interno cuando hay una situación de subversión o terrorismo o guerrilla, por eso un ejemplo. Y por otro lado está la parte que tiene que ver inclusive los comandos, como yo les decía, la Guardia Presidencial, que en un momento determinado se encarga de todo lo que es la seguridad presidencial, por eso un ejemplo. Son unidades especializadas, por eso un ejemplo, en combate de localidades para proteger al presidente de la República, por eso un ejemplo. O la otra, que era la unidad de radio patrulla, que también tuve la oportunidad, que era el escuadrón de emergencia. Y el escuadrón de emergencia se encargaba de allanamiento, se encargaba de todo lo que era la seguridad nocturna, ¿verdad?, de la ciudad de Lima, por decir. Y de rescate, por eso un ejemplo, auxiliar al cuerpo de bomberos ante una situación de emergencia, cualquier tipo de situación. Entonces, era una estructura que en un momento determinado, a las finales, posteriormente caíamos en lo que era investigación de accidentes de tránsito o investigación criminal, por eso un ejemplo. Entonces, hacía el atestado policial, él investigaba, por eso un ejemplo, ante cualquier situación, cuando no existía miembro de la PIB, por eso un ejemplo, que era la Policía de Investigaciones del Perú. Entonces, la Guardia Civil tenía que investigar, hacer sus investigaciones criminales. O sea, que cuando yo llegué a la Guardia Nacional, quizá yo llegué como pez al agua, porque la Guardia Nacional hacía todo eso mismo aquí en la institución, por eso un ejemplo. Entonces, la ventaja, yo siempre digo que quizás yo tenía una ventaja, es como decía don Bolívar, el comandante Bolívar. Yo en Perú, yo vivía en la casa de un teniente general, que posteriormente fue el director general de la escuela. Entonces, él era mi padrino. Entonces, como mi padrino, yo vivía en esa casa por 4 años, por un ejemplo. Entonces, lógico, ¿era un qué? Aprendizaje. No, era un aprendizaje. Una escuela. Es como decir un ejemplo, escuchar al comandante Barret, escucharlo cuando él nos agarraba, porque yo estudiaba con el hijo. Entonces, era como un adoctrinamiento constante ahí, adoctrinamiento. 5 de la mañana, vamos a caminar, ¿no? 5 de la mañana, vamos a caminar y conversar.
en la caminata cuando él iba, y él le decía al hijo y me decía a mí, miren la gente cómo va caminando aquí, ese es el pueblo, decía, al cual ustedes van a servir mañana más tarde y prestarle un servicio. Entonces, son cuestiones como esa de aprendizaje en una caminata, imagínense, en una caminata. Entonces, son aspectos que al final te quedan, más aún con una institución en ese entonces regida por militares, porque en ese entonces estaba Velasco y estaba Morales Bermúdez posteriormente, por eso un ejemplo. Lógico está, el régimen militar estaba en su pleno apogeo, por decir. Los demás que llegaron después estaban con Beleón de Terry, ya ustedes saben que era el civil. Pero independientemente con esto, el traspaso del mando y todo, nosotros nos graduamos con lo que era la parte esta de Morales Bermúdez. Por ejemplo, el teniente general Morales Bermúdez, general de división. Lo interesante de todo esto era de que fuera de eso, esta institución de la Guardia Civil, que era policía militar, por decir un ejemplo, era de relación con la comunidad. Cuando usted iba a un estadio, a un evento que ellos realizaban para los niños y los adolescentes, usted veía ese estadio de 20.000 niños viendo actividades que realizaban, tabla gimnástica de los policías, tabla gimnástica de los caninos, tabla gimnástica aérea, imagínense, aérea agarrado, que tiró otro paracaidista, Sinchi, por ejemplo, y al punto. Toda esa gama de feria la llevamos a cabo entonces, ¿a dónde? Con el comandante Párez, posteriormente. Es un trabajo de equipo con un directorio que nos permitió a nosotros, ¿verdad?, trabajar en equipo, por eso un ejemplo, y desarrollar entonces. Entonces, ese desarrollo lo copiábamos también del comandante Bolívar, que fue una escuelita y que le decía a todos los jefes de zona, yo quiero que me ponga el mismo policía ahí mismo del barrio, yo quiero que me ponga el mismo policía del barrio. Y iba a casa, iba a cuartel por cuartel y decía, tiene que conocer a su público. Sí, tiene que conocer a su público. Por eso un ejemplo, cuando me releva el comandante Bolívar, por eso un ejemplo, me releva en Colón, yo le entrego una zona pacífica. 250 pandilleros, ¿qué? Rehabilitados en un programa, ¿verdad?, con el IFARU, buscando empleo con la zona libre de Colón, con buzos, por eso un ejemplo, empresas que le habíamos buscado. Entonces era una relación con la comunidad en ese aspecto. Por otro lado, 50, increíble, 50 piedreros. Y entonces hicimos, adopta tu piedrero. Adóptalo. ¿Y quién lo adoptó? La zona libre de Colón, los empresarios. Entonces, ¿qué pasaba con esto? 30 días de arresto por medio de un corregidor dentro de un centro penitenciario para que se rehabilitaran. ¿Con quién? Con el Ministerio de Salud, con Minjunfa, en aquella época, psicólogo, terapeuta y todo. Al final fueron 45 días y sacamos 50 jóvenes en un momento determinado que estaban adictos y se lo entregamos a sus familiares en visita, ¿verdad?, dominical. Por decir un ejemplo. Ojalá todos esos programas mañana más tarde vuelvan, porque se pueden hacer. El problema es la voluntad. ¿Cuáles los mejores recursos que tiene el Estado? Sus recursos humanos. El gran problema es muchas veces que no lo utilizamos. Son los recursos humanos. Se pueden hacer 1001 programas porque tenemos recursos humanos. No necesitamos plata, ojo, porque nosotros no teníamos fondos, pero hacíamos los programas. Por eso un ejemplo. Es igual, el curso de operaciones especiales que hicimos en Colón, ¿cómo lo hicimos? ¿Verdad? Con los mismos instructores. Con los mismos instructores de la propia zona. ¿Por qué? Porque teníamos una necesidad para costa arriba y costa abajo patrullar esos lugares. Entonces, lo interesante de todo esto es, vamos a tener
¿tenemos una figura civil? Sí, teníamos la figura de Pepe Lucho en su momento. Teníamos un subdirector, por eso un ejemplo. Y dio la oportunidad de hacer programas, por eso un ejemplo. Posteriormente viene el relevo, ¿verdad? Igual, como jefe de zona, nosotros seguimos trabajando. Y teníamos a don Bolívar que nos daba, ¿verdad?, constantemente. Pero ese aprendizaje, por eso un ejemplo, llegó a ¿qué? A San Miguelito. Me tocó San Miguelito, o me tocó primero lo que era la parte de relevar a Irving en la DOT. Imagínense, un jefe de la DOT que hizo 50.000 volantes. 50.000 volantes para la prevención de accidentes de tránsito. ¿Y qué utilizamos? La imprenta de la Capol. Así que usted se imagina, tenemos recursos, lo único que se buscaba en ese momento eran ¿qué? Los patrocinadores. Ya cuando yo estaba ganando, yo siempre digo, ¿no? Cuando tú estás ganando la batalla, vienen y te sacan, ¿no? Entonces ya estaba ganando, ya tenía todo, de que 100, ya llevaba como 300 menos, todavía yo iba peleando ahí. Y el comandante Varela dice, no, ahora te necesito allá en San Miguelito. Cuando llego a San Miguelito, veo la geografía de San Miguelito, ya ustedes saben cómo es San Miguelito. ¿Ah? ¿Y cuántas unidades yo tenía? 500 unidades. Entonces, con 500 unidades yo tenía que atender 300.000 habitantes en ese momento. ¿Ah? 500 unidades para 300.000 habitantes. Sencillito. Yo siempre digo que el aprendizaje es importante y siempre y cuando el director te deje trabajar. Me acuerdo yo, todavía, yo estaba en el patio, el comandante estaba en el patio y yo me le acerqué, yo era el jefe de zona y me le acerco y le digo, comandante, permítame hacer la policía comunitaria. Y se me quedó viendo y dijo, oye, para ayer es tarde. ¿Me estás preguntando o ya lo estás haciendo? No, ya yo tengo todo el paquete. ¡Ey, dale! Cuando comenzamos a hacer la policía comunitaria, yo empecé con 10 unidades y busqué a un teniente que nadie lo quería. Malo, pero que nadie lo quería. ¿Usted se acuerda del teniente Downey? Bueno, a Downey, nadie lo quería. Sí, Downey. Yo agarro a Downey, yo lo pongo de jefe de transporte. Imagínense, lo pongo de jefe de transporte y agarro a Downey y comienzo a capacitar a Downey en el proyecto. Y le digo a Downey, tú vas a ser el jefe de la policía comunitaria. Correcto, comandante. 5 comunidades. Vamos a organizar 5 comunidades nada más. Como plan piloto. Yo saco mis 10 unidades, busco el perfil, listo y sencillo. Búscame las comunidades más diabólicas aquí. Primero, me buscó Puente del Rey. Segundo, Samaria para una esquina por allá de Samaria. El otro, Cerro Cocobolo. El otro, Mano de Piedra, pero para allá atrás. Y el otro, para acá, para Santa Marta. Señores, les digo, cuando esos comenzaron a hacer las encuestas, las cuestiones y todo, ustedes saben qué es lo más importante de esto. Es cuando usted supervisa. Y si usted no supervisa, le echan cuento. Lo pasean y siguen paseándolo. ¿Qué pasa? Yo le digo a Donny, ven Donny, dame los formatos acá, vamos a llamar, porque había unos teléfonos ahí, acuérdense, esto no existía antes, muchas cosas de estas. Existía era una cuestión ahí de que los troncales, a veces, y los typers. Señores. No, ya teníamos celular, ya teníamos celular. Los cuadraditos. Los cuadrados, los panes. Sí, correcto. Miren, a las finales, nada más quería uno que me estuviera puenteando. Y había uno que me estuviera puenteando. Y ese pagó el pato por todo lo demás. Cuando ellos pusieron su barra de remojo, ese tuvo que repetir el ejercicio. De ahí viene la frase esa, repetir el ejercicio. ¿Por qué yo te voy a cuadrar? Si yo tengo una necesidad de voltear la pirámide, como me decía Irving. Aquí vamos a voltear la pirámide.
¿no? La pirámide. ¿Cuál es la pirámide? La base que está acá arriba es la importante. La base, acuérdense, la pirámide está a la punta. Somos nosotros, los jefes. Bueno, vamos a voltear pirámide. El importante aquí va a ser ¿el qué? El de base. Ese es el importante. Entonces, cuando volteamos la portavianda, nos dimos cuenta que en un momento determinado, ¿verdad?, que ellos se empoderaron de ¿qué? De esa comunidad. Cuando se empoderaron de esa comunidad, venía el flujo de informaciones, porque uno, el policía comunitario tiene que saber información obtenida, cómo redactar su información obtenida, y tenía que dar una información obtenida. Entonces lo educamos. Ya teníamos 5 comunidades controladas. Lo organizamos con volantes para organizarlo en vecinos vigilantes. Entonces, bombardeo. Ya el hombre sabía, tenía que hacer un croquis y tenía que dárselo a DIP. Y cuando él se metía a esa casa, ¿verdad?, él se estaba metiendo donde fulanito de tal. Y ese fulanito de tal, inclusive, él sabía dónde vivía. Así que cuando había cualquier cuestión ahí, de una vez, independientemente, el DIP podía operar. Imagínense, o sea, cómo usted tejió la red. Ese campo, posteriormente llega la parte esta de que mi promoción tenía que jubilarse. Y don Baré me entrevista, me hace mi entrevista, no sé qué, y me dice, tú puedes guardar secreto. Entonces yo le digo, yo soy un sacerdote. Usted pregúnteme cualquier cosa de los anteriores y usted va a ver que yo no le voy a contar nada, ¿no? Entonces, lógico, secretario general, tuve esa oportunidad. Yo era apagafuego. En la Guardia Nacional yo era apagafuego, ¿ah? Cuando había un problema en el cuerpo de policía, me mandaban para tal lado. Cuando esto, a pagar para tal lado. Que había un problema en San Francisco, me mandaban para jefe de San Francisco. Cuando había un problema en Betania, me mandaban para Betania. O sea, a las finales, la experiencia de todos esos veteranos en el cuerpo de policía, ¿verdad? Yo fui como acumulándola, ¿no? Porque eran veteranos. Todo eso eran los sargentos primero. Ojo. Antes de la entrega del reconocimiento a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan, no hay director bueno, no hay director malo. La vida son percepciones. Es como lo que puedo concluir y recoger de toda esta experiencia de parte pues, de mucha esa experiencia conocida por muchos de los que estamos aquí. Todo radica en la persona, en la intención, ni siquiera en la capacidad académica o la formación educativa que tenga, sino en el liderazgo que vaya a ejercer. Y hay dos formas de tener un líder: el que nace siendo líder y el que se hace siendo líder. Eso es muy importante entenderlo. Por otro lado, el interés, el amor que se le tenga a una institución como la Policía Nacional. Primero tenemos que entender que nosotros somos funcionarios que hemos estado en una carrera como funcionarios que cumplimos y hacemos cumplir la ley de la Policía Nacional. A partir del 3 de junio, cuando fue firmada esa ley 18, realmente no decía que quien la iba a dirigir era un uniformado, y se modifica en el 2008 y se le da la oportunidad al uniformado. O sea, ya no nace diciendo un uniformado. Entonces ya desde allí se marca la disciplina y se marca también un logro que se viene dando a través del desarrollo, el desempeño, el trabajo que se venía pues elaborando para poder que en un momento dado la parte política del país diera ese reconocimiento de que los propios uniformados también podían aspirar a esa alta magistratura dentro de un estamento, y en este caso a la Policía Nacional. Se le dio la oportunidad a uniformados como el
comisionado Troya, primero uniformado en director general de la policía en propiedad, y de allí pues se han mencionado, siguió el comisionado Pinzón, si no me equivoco. Después de Troya estuvo... No, vino Gustavo Pérez y después vino Pinzón como uniformado. Pinzón, después, bueno, Jaime Ruiz no fue en propiedad. Él no fue en propiedad. Siguió siendo su director. Él siempre fue su director. El primero fue Troya, después vino Pinzón, Jorge Miranda, luego de Jorge Miranda estuvo Vegapino, Jorge Miranda, estuvo Medina y John Dory, que está entregando. Es una decisión del presidente y de verdad yo considero que más que nosotros sumarnos a ese clamor, debemos como aclararle a la comunidad, a la sociedad, cuál es la regla del juego que está establecida, y si nosotros queremos aspirar a otras cosas, no debemos olvidarnos, porque el problema es que cuando llegamos a estas posiciones de alta jefatura, nos olvidamos de nosotros mismos y entonces no seguimos desarrollando la ley. La ley de la policía tiene muchas bondades como está establecido, pero se ha quedado allí y no se ha desarrollado. Por ejemplo, la ley de la policía habla de los jubilados como un estado. Dice, los miembros de la Policía Nacional tiene 3 estados, los miembros de la Policía Nacional: el estado activo, el de disponibilidad y el de jubilación. Ya desde el momento en que te reconocen el estado de jubilación, te está diciendo que tú perteneces. Y esa misma ley establece de que todos nosotros podemos ser llamados en un momento dado que el país lo requiera, por orden del presidente. Y si nos vamos a la parte disciplinaria, el reglamento disciplinario también dice que ese reglamento se va a aplicar inclusive a los que han sido llamados por el presidente de la República en un caso de emergencia. Eso quiere decir de que nosotros, y aconsejar a los jóvenes que tienen tanta preparación, tienen tanta energía, que no se queden solamente en que ya yo llegué y ahí está. Porque verdaderamente tengo que decirlo, ese no fue el ejemplo que nosotros dejamos. Eso no fue lo que dejamos. Nosotros, luego de los acontecimientos del 20 de diciembre, nos impusieron un uniforme de fatiga, luego nos dieron un uniforme sin consultarnos, por lo menos yo no lo supe, pero nos dieron el uniforme beige y nosotros lo lucimos con orgullo y lo llevamos con orgullo. Pero cuando tuvimos la oportunidad, usted dio esa oportunidad y usted no se dio cuenta de lo que usted hizo, pero cuando nos dieron esa oportunidad de que se hiciera un trabajo dentro de la Policía Nacional, en conjunto con, ya era el mismo comisionado Licona, fue un director, era un subdirector duro, pero también era una persona de muchas cualidades, un hombre de muchas virtudes, que yo creo que más que duro era muy blando a veces, pero él lo hacía porque era su formación, pero se podía hablar con él. Y ya cuando entra el periodo del comisionado Bolívar Castillo, se desarrolla la institución desde el punto de vista de una serie de problemas que había los problemas de la frontera. Se hizo una planeación estratégica situacional, o sea, se marcó un norte hacia donde iba la institución. Y se establecieron cuatro temas a desarrollar: la doctrina institucional, se estableció el problema de la frontera colombo-panameña, porque había un problema en ese tiempo con el tema de la guerrilla, la educación dentro de la policía y las relaciones con la comunidad. Fueron esos 4 temas, de 20 y pico de temas que salieron en una lluvia de ideas, y sí, vamos a trabajar sobre estos 4 temas. Y recuerdo que de allí comenzó entonces la institución a buscar su propia personalidad, de ahí nace el himno de la institución. No teníamos el respaldo económico al 100%, pero se buscó una forma de cómo modificar nuestro uniforme y que fuera un uniforme más elaborado hacia donde nosotros, y se crea el pantalón chocolate oscuro con la franja negra, cambian los kepis, el uniforme de gala cambia, la institución establece una filosofía institucional
que en cuanto a la visión hacia dónde queremos que fuera nuestra organización, nuestra misión, los valores y los principios sobre los cuales nosotros íbamos a trabajar. Eso se hizo en ese periodo, señor Varese. Y en el año del 2003, después que eso pues, se establece, la institución va llevando ese norte, entonces entramos en el 2003, el centenario de la República con el plan centenario. Se establece el plan centenario. El plan centenario, por ahí algunos tenemos copia, que era el famoso plan que hablaba de los 4 pilares. Cinco pilares. De los 4 pilares. Entonces, la institución, esto no lo sabe todo el mundo, no está, pero la institución tenía un acercamiento a la comunidad y llegó a tener, dentro de las encuestas que se hacían de aceptación, llegó a tener una mejor aceptación que la Iglesia Católica en ese momento. Y no lo quiero hacer por dejar mal a la Iglesia Católica, sino por resaltar el trabajo que se hacía dentro de la institución. Entonces había un directorio que funcionaba como un verdadero Estado Mayor, sin tener toda la preparación de Estado Mayor, pero se hacía ese ejercicio. Entonces hubo un día en el que inclusive ese día no hubo reporte de hurto. No hubo reporte de hurto. Y eso es importante. Y les digo, aparte de eso, porque Álvaro estaba haciendo una pregunta de cómo se podía mejorar. Yo recibo las estadísticas de la Policía Nacional, lo que ellos hacen con cierta regularidad. Y aquí yo tengo todo lo que es el resumen de todos los estamentos de seguridad desde el 29 de diciembre del 2023 hasta el día de ayer. Esto es cifra dura, esto es puro, esto es tangible, pero eso no le cambia la mentalidad del ciudadano. Porque la mentalidad del ciudadano, lo que nosotros entendimos y buscamos, es que para que ese ciudadano no cuestione a los 400 comisionados ni cuestione el salario del policía, él tiene que sentirse protegido y seguro. Y esta es una cifra dura que no me dice y no le dice a un ciudadano que él se sienta protegido y seguro, sino lo que le dice que él se siente protegido y seguro es que su policía, él lo conozca, esté al lado y esté cerca de él, porque las condiciones no cambian, pero mi percepción y mi estado sí cambian. Entonces, si es el director no uniformado, lo primero que tienen que entender realmente cuál es su trabajo. Y su trabajo es hacer sentir bien a la comunidad. Y en ese periodo, nuestra experiencia, se lo digo, yo quise ser director, quise ser su director, Cortés me decía que él quería ser el director y todos los que estamos aquí nos miramos. Pero también entendimos una cosa, si la regla del juego era que era un director no uniformado, se respetaba y se quería y se le tenía lealtad al director no uniformado, porque ese era el mandato que existía en ese momento. Entonces la mejor manera de que nosotros podamos orientar, primero es entender y orientar que la ley lo permite, y desde el momento en que la ley lo permite, ya esto para mí pues no tiene un tema de mayor discusión, porque el presidente no está haciendo nada que contraríe a la organización. Eso hay que hacer. Y lo otro es dejar siempre la posibilidad de, a través de que este colegio, el CONAPOL, nosotros podamos brindar esa orientación, esa ayuda que se requiere, porque ya estando afuera todos hemos entendido que cuando uno tiene la capa y está toreando, uno no sabe lo que está pasando a su alrededor, porque está enfocado. Entonces, por eso el director técnico está fuera del partido, para que él pueda tener una visión más clara de todo lo que está ocurriendo. Si el director técnico entra a jugar, él pierde la visión. Y entonces, cuando uno está dentro de la organización, uno piensa que el mundo gira en torno a la organización. Cuando uno está afuera, uno dice, los policías son una parte de la sociedad. Pero el problema no es la seguridad solamente y no es la policía. O sea, hay un problema de agua, de recolección de basura, de falta de vivienda. O sea, hay otras cosas que también llaman la atención dentro de la sociedad. Y el policía forma parte de ese conjunto que se llama sociedad. Entonces, nosotros hoy día hemos ganado la experiencia. Aquí se ha transmitido durante
varias horas esa experiencia, la pertinencia de tener un uniformado o no. Nosotros le deseamos lo mejor por el bienestar del país al señor Fernández en esta posición. Le deseamos lo mejor a nuestros compañeros que están activos, porque sí se necesita. Y lastimosamente, no sé de dónde sale, pero hoy ya salió, se venía dando, salió un fake news, como le dicen hoy día, hace unos días, y hoy sale otro en que 2 comisionados tuvieron un altercado, se agarraron a golpe. Eso sale de la propia institución, gente que quiere hacer daño y que hay que saberlo leer, porque de repente alguien dijo, bueno, me parece que este puede ser el próximo subdirector, que va a ser como lo hizo el comandante Santana, el comandante Castillo, de un director no uniformado, porque ese es el primer hombre uniformado. Entonces ya empieza como ese comportamiento negativo que a veces por la ambición personal no vemos el daño que le hacemos a los que están activos, el daño que se le hace al país, porque el país empieza a perder credibilidad a su órgano principal que tiene encargado de garantizar la seguridad pública. Así que con esto yo quiero agradecerle a todos ustedes, quiero agradecerle ahí a la mesa principal también el tiempo que se han tomado de compartirnos. Como dijo usted hace un momento, esto es para dar, porque estos temas son primero apasionantes, y cuando nosotros nos reunimos lo que sobran son anécdotas, son cuentos, los disfrutamos, los vivimos, porque los vivimos, pues cada uno tiene su propia verdad dentro de esto. Así que, señor Varela, Pregunta, ¿a ustedes no los convocan de vez en cuando allá la policía, verdad? ni de vez en cuando, ni de cuando en vez. Solamente vamos nosotros porque nosotros queremos. Nosotros lo hacemos en el mes de septiembre, vamos voluntariamente al Ministerio de Seguridad, a los estamentos de seguridad. Hemos condecorado los estandartes de los diferentes estamentos de seguridad. Hacemos un reconocimiento a los compañeros que han ido en cumplimiento del deber. Nosotros creemos que ahora con la llegada del señor ministro Fran Ábrego pueda darse una apertura, porque él me lo ha manifestado a mí, no sé si cambia ahora que está en la posición, o sea, una apertura en la que podamos pues seguir aportando, y esto pues de una manera con el único interés que el país. Comandante Santana nos acompaña para que comandante entregue, comandante Aldo Macre, Aldo Hernando.